Hola, bienvenidos a Legal Tech Hoy, el podcast de DASA Legal Tech. En nuestros episodios entrevisto a los protagonistas de distintos ámbitos profesionales para que nos cuenten cómo la tecnología y la innovación están transformando el sector legal y judicial en Latinoamérica. Estoy convencido que debemos visibilizar, impulsar y promover este brutal proceso de automatización y de redes neuronales algorítmicas generativas que están creando un nuevo y fascinante ecosistema. Seamos todos aquellos que conformamos la industria legal y judicial los responsables de este cambio. Vivámoslo con entusiasmo y con un genuino sentido de la oportunidad. La IA generativa no es una amenaza, es la revolución de las revoluciones. Subite a nuestro podcast. Soy Matías Fishbeck, abogado, CEO y founder de DASA, Fishbeck Abogados y creador de Legal Run. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Tech Hoy, el podcast de DASA Legal Tech. Hoy tengo el gusto de charlar con Andrés Jara. Andrés es trasandino, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene varios máster y estudios en universidades de Estados Unidos y Alemania, es fundador de Alster, de Kia Technology y participa de otras organizaciones. Es un referente y verdadero impulsor de Legal Tech en Latinoamérica, una gran persona y un amigo. Muchas gracias, Andrés, por estar acá. Muy contento de compartir este rato con vos. Gracias, Matías, y gracias por la invitación. Me quedo con el último concepto, el de amigo. Estamos aquí porque efectivamente hemos tenido grandes conversaciones y creo que muchas de esas conversaciones se pueden también compartir y contribuir a este ecosistema que nos une. Así que feliz de estar acá. Buenísimo, bueno, la verdad muchas gracias. Es un lindo momento, una linda tarde acá en Buenos Aires como para compartir un rato con vos. Te quería hacer la primera pregunta y si bien yo la conozco, pero me gustaría que la compartas con todos nuestros oyentes. ¿Por qué decidiste ser abogado y por qué te involucraste tanto, pero tanto en este proceso de transformación hacia la innovación y transformación en el mundo del sector legal? Es buena la pregunta y la respuesta es que quizás nunca debías haber sido abogado y por eso que tuve que empezar a hacer este proceso de búsqueda de otros espacios, ¿cierto? Pero lo cierto es que mi inspiración de ser abogado viene de la tradición familiar que ha tenido y comenzó mi tatarabuelo, imagínate en los años, yo soy quinta generación de abogado en la familia, y esa tradición pesa en la sangre, pesa en el ADN, pesa en el entorno. Y yo creo que eso me inspiró. La verdad que agradezco profundamente la oportunidad de haber podido estudiar y seguir una carrera, digamos, de abogado. Agradezco profundamente la oportunidad de haber también tenido incluso la posibilidad, muy al principio de mi carrera, de trabajar incluso con mi abuelo. Y después seguir ese camino con mi tío, personas que realmente me han formado en la profesión del abogado y inspiraron mucho de mi mirada de cómo el abogado debe desempeñar su rol. Pero en ese camino yo creo que uno también empieza a tratar de buscar su propio espacio y la tradición, si bien es relevante, no es el único factor que influye en el camino que uno va tomando. Y ese camino ha sido un camino de mucha aventura. Y te diría que hoy día, mirando hacia atrás, lo hablaba ayer con mi psicóloga. Yo tengo una psicóloga a la que voy 2 veces cada 2 semanas y me encanta ir a hablar con ella. Y le decía, mira, hoy día lo que siento es que finalmente siempre traté de recorrer la historia de mi vida profesional como un mapa pretrazado. Hay un mapa, ¿cierto? Hay caminos creados y construidos. ¿Y por qué vamos a cambiar, digamos, la ruta y sigamos ese mismo camino? Pero lo que me empezó a suceder es que esos caminos no hacían mucho sentido en mi persona y creía que de repente había que trazar nuevos mapas porque creía que la geografía estaba cambiando. Y cuando cambia la geografía, los mapas antiguos ya no sirven. Y yo te diría que eso es un poco lo que me ha pasado, sobre todo en el último tiempo de mi carrera profesional, en donde me fui dando cuenta de que esa geografía estaba cambiando y si es que yo no cambiaba junto con la geografía o empezaba a trazar mis propios mapas, probablemente esos mapas originales no iban a servir para que yo llegara al destino que quería llegar. Así que eso yo creo que es el principio del porqué. Qué interesante. Sabes que me contás eso y tengo un caso muy parecido. En mi caso, puntualmente, mi abuelo paterno también era abogado y mi bisabuelo también abogado y había sido juez austríaco los dos.
pero bueno, no pude trabajar con ellos porque no los conocí, pero también es medio como que yo también lo tengo en la sangre y también tuve como el empuje, las ganas de transformarme. Y en ese proceso, Andrés, que nos contás, bueno, has fundado varias cosas, pero una de las cosas que hiciste fue Alster, reconocida consultora latinoamericana. Contanos un poquito qué es y qué estás haciendo ahí. Sí, Alster es lo que se llama hoy día un prestador de servicios legales alternativo. Era una categoría que no existía en el mercado de servicios legales cuando yo partí. Eh, Más bien en ese entonces se hablaba de otro concepto que era el famoso concepto del New Law, que algunos lo asociaban más con el New Age que con el New Law, ¿cierto? Todos decían, ¿pero de qué se trata esto? De gente que se pegó en la cabeza, que se fue a formar, digamos, no sé, alguna hierba, algún lado, ¿cierto? Y están tratando de disrumpir una industria que no ha cambiado en años, cientos de años, quizás. Eh, y lo cierto es que Alstom nace un poco de esa inquietud. Y quizás para entender el origen de Alstom hay que entender también cómo evolucionó ese cambio de geografía, pero sobre todo ese cambio de mapa que tuve en mi profesión. Yo pasé de oficinas de abogados a estudiar los clásicos máster en otras partes del planeta y luego empezar a darme cuenta de que quizás el abogado con herramientas un poco más integrales, ¿cierto? Desde el punto de vista metodológico, académico, podía tener más valor en el mundo in-house. Y me trasladé al mundo in-house, es decir, a trabajar en departamentos de legales, asesorías legales, gerencias legales, dependiendo del país en donde uno está, como le pone el nombre, digamos. Pero Pero Andrés, empecé a trabajar. perdóname, perdona Sí, que te interrumpa. no, Tu paso por alguna escuela de negocios en el mundo, ¿eso te hizo de alguna manera reconvertirte y por ahí un estudio familiar, digamos, muy tradicional, fuiste y sentiste que te rompió la cabeza y volviste con un cambio? ¿Eso fue un cambio en tu vida o no? Desde el punto yo de creo vista que de el lo que gran querías. cambio, sí, yo creo que el gran cambio me entregó herramientas. Yo no sé si fue un cambio radical en el trazado de ese camino. Porque yo tenía, a ver, mi inquietud parte en efectivamente una oficina familiar en donde veía que existían elementos del modelo de negocios de esa oficina familiar que no me hacían mucho sentido. No los compartía del todo, por decirlo así, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista del management. ¿Ya? Veía que era muy tradicional en la gestión, pero el management no me hacía mucho sentido en ese minuto. Y yo no tenía herramientas para poder darles, digamos, un adecuado argumento a esa inquietud, ¿cierto? Entonces decidí ir a buscar esas herramientas y ese fue mi primer máster, ¿cierto? De tratar de ir a buscar herramientas que me dieran la razón o me confirmaran de que yo estaba equivocado, pero finalmente fue un proceso de exploración, de entender si es que habían formas distintas de hacer las cosas, por decirlo así, en la industria de servicios legales. Luego de eso, evidentemente, cuando regreso a Chile y decidí no regresar a la oficina de mi familia, fui a otra oficina de abogados y en esa otra oficina me enfrenté con una industria que era muy incipiente, que era la industria de las startups, el emprendimiento, el mundo tecnológico, que en Chile estaba tomando gran velocidad en esos años. Y me tocó ser testigo y estar expuesto a esa industria desde sus orígenes. Y cuando me tocó ver eso, ver estos nuevos negocios digitales, esta nueva realidad, esta nueva pasión que existía en todas las terminologías tech, ¿cierto? Desde insurtech, legal tech, no tengo idea, fintech, así Sí. sucesivamente, dije, todas las herramientas que he adquirido no me sirven, necesito más herramientas. Y decidí estudiar otro máster y con el especial foco, digamos, en finanzas, porque quería meterme, digamos, y entender de manera mucho más profunda lo que estaba pasando en esas industrias. Y después de eso dije, wow, está pasando todo esto y legal sigue igual. Y, y lo que he aprendido parece que nunca voy a lograr mover, digamos, algo dentro de estas estructuras tradicionales. Voy a ir a explorar otros puntos en donde quizás esta inquietud más estas herramientas me puedan servir y puedan ser valoradas. Y ahí busqué el mundo in-house, es decir, fui a trabajar en empresas y equipos legales de empresas porque creía que ahí podía tener un espacio mejor, este Andrés remodelado, por decirlo así, o complementado. Y creo que lo confirmé. Creo que en las organizaciones y en las empresas, al ser el abogado la minoría frente a los ingenieros la mayoría, es otra dinámica la que se da.
y efectivamente tú tienes que ponerte a la altura y tienes que además cambiar tu manera de expresarte, tienes que cambiar la manera de pensar, y tienes que convencer con números y con datos y no con párrafos y letras, ¿cierto? Entonces, al final, claro, me di cuenta de que estas herramientas que había ido, digamos, adquiriendo en el tiempo podían tener mucho más valor. Y luego me tocó saltar a otra empresa por distintas circunstancias y tuve la oportunidad de trabajar con mucha libertad en crear equipo y en construir un equipo de legales de primerísimo nivel, y fue también una experiencia enorme de errores y de éxitos, pero fue una tremenda experiencia. Y cuando termina esa fase en mi vida profesional, que termina muy temprano, porque yo era bastante joven cuando terminó ese proyecto, más bien esa área legal, que yo siempre lo digo con total, digamos, humildad y transparencia. Yo, a mí me ofrecieron irme, digámoslo así, ¿cierto? Me echaron. ¿Pero por qué me echaron? Me echaron porque la compañía estaba sufriendo distintos tipos de, digamos, presiones y en ese minuto me dijeron, o te bajas el sueldo, te vas, y yo dije, me voy, ¿cierto? Sin tener la menor idea de lo que iba a hacer, con un temor enorme a la realidad y al mundo que iba a enfrentar, sin ningún cliente a la vez, porque venía del mundo corporativo, no venía del mundo de las oficinas de abogados, ¿cierto? Ya lo había dejado hace un tiempo, y con la cola entre las piernas. Pero eso fue principalmente lo que gatilló mi inicio en esta ruta de exploración. Que yo siempre, no sé si lo compartí contigo en alguna conversación, Matías, pero siempre lo asocio a un evento que fue bien curioso, muy esotérico, digo yo, porque estaba con un grupo de grandes personas con las que compartía ya desde hace algunos años, un grupo de distintos CEOs y personas que se organizaban en una especie de foro en donde conversábamos al amparo de una organización que se llama Endeavor. Y y estábamos en nuestro retiro anual, te estoy hablando 2014, fines de 2014. Estábamos en nuestro retiro anual y una de las cosas que uno hace en estos retiros es hablar de cosas que son distintas. Pero en esa oportunidad se dio que llevamos a una coach que usaba el tarot para canalizar y catalizar en parte de sus conversaciones. Algo de lo que yo era totalmente ajeno, Matías. Es decir, jamás había estado metido en algo así, ni pensaba en el valor que eso podía tener. Pero ¿qué resultó ser? Resultó ser de que en ese momento del tiempo una carta en específico mostraba a un bufón, ¿cierto? Lanzándose de un precipicio con una cara y una sonrisa de felicidad, o así al menos lo interpreté yo, y con un paraguas, es decir, con un paraguas abierto. Por lo tanto, daba la sensación en esta carta de que esta persona se estaba tirando al barranco, feliz y contento, a disfrutar la caída, pero con un paracaídas o un paraguas que le iba a evitar que cayera al fondo y se matara, básicamente. Entonces yo dije, este es el momento. Este es el momento de emprender. Esto es lo que me motiva y fue como un punto de inflexión. Pero la tarotista te inclinó, o solamente te tiró la carta y vos de ahí ya hiciste toda tu... No, me tiró la carta. Estábamos conversando sobre los desafíos que cada uno estaba enfrentando y yo estaba con este tremendo temor de lo que se venía para adelante, porque había sido un proceso en donde tenía yo un plazo bastante holgado para poder salir, porque tenía que planificar mi salida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estaba tranquilo planificando ese viaje, pero estaba muerto de susto. Entonces, cuando aparece esto, y sí, en ese caso no hubo ninguna, digamos, preparación de traer la carta a la mesa, sino que fue mero azar, ¿cierto? O quizás no azar, el destino digamos, de la vida. Pero eso fue un gran motivador, ¿ya? Algo completamente fuera de cualquier esquema de algo tan organizado y estructurado como solía yo ser. Pero para mí eso interpretaba de forma súper evidente el momento del tiempo en mi carrera profesional en donde debía tomar una decisión distinta y distinta a ese plan, ¿cierto? Y siempre con esta percepción que tenía desde el origen, y vuelvo al concepto de la cartografía, de que la geografía estaba cambiando, por lo tanto mis mapas tradicionales ya no servían. Y tenía yo que desarrollar o dibujar un nuevo mapa. Y ahí viene el inicio de Alster, ¿cierto? Y lo vinculo con Alster, ¿por qué? Porque Alster es la reacción a ese mundo tradicional en cierta medida, no desde la óptica de la revelación, ¿cierto? De ser el rebelde, valga la redundancia, ¿cierto? No, sino que desde que yo creía de que la geografía era distinta y como la geografía era distinta yo tenía que crear un nuevo mapa.
Y para crear un nuevo mapa yo tenía que entender qué estaba pasando en el mundo. Por lo tanto, me agarré un avión, me fui a juntar con CEOs de distintas organizaciones en países más desarrollados y fui a juntarme con personas que para mí eran líderes de opinión en la industria de servicios legales en distintas dimensiones, en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, y quise ir a escuchar qué estaban viendo ellos, qué estaba pasando en la industria de servicios legales. Porque también había aprendido algo en mi segundo máster de un profesor de estrategia, quien me había quedado grabado en la mente. Y ese profesor que básicamente dijo, señor, si usted quiere emprender, emprenda en lo que sepa hacer. No trate de emprender en algo que no tiene idea, ¿cierto? Por lo tanto, la posibilidad de ir a emprender en biotecnología era algo que estaba un poco fuera de mi mapa. ¿Entiendes? Pero la posibilidad de emprender en el mundo legal era cierta. ¿Pero qué iba a hacer? Iba a armar una oficina tradicional contra la que yo no había querido, digamos, en el ambiente que yo no me sentía confortable. Iba a buscar trabajo como nuevamente gerente legal para vivir exactamente lo mismo y replicar un poco esa experiencia. No, tenía que buscar algo in between. Y ahí es en donde empieza esta búsqueda, ¿cierto? Que yo siempre digo, esto es como encontrar el óptimo de Pareto entre la oferta y la demanda dentro del mercado. Entonces tenía que encontrar esa intersección. Y eso es parte de, Alster es el resultado de la búsqueda de esa intersección. Y esa intersección se plasmaba, evidentemente, en la interacción entre la oferta y la demanda. Una oferta, ¿cierto? Tradicional, sin elementos de diferenciación, con propuestas de valor homogénea y sin ventajas competitivas reales y sostenibles en el tiempo, algo muy de MBA, digamos, ¿cierto? Y por otro lado, una demanda que estaba cambiando, que tenía más empoderamiento, en donde los equipos legales de empresas estaban internalizando mucho más trabajo y que veían, evidentemente, que esa propuesta de valor que tenía la oferta era todos iguales. Todos hacían lo mismo, se vestían iguales, hablaban iguales, cobraban de la misma manera, cobraban casi los mismos precios, no habiendo colusión, pero básicamente el mercado los llevaba, digamos, a cobrar casi lo mismo, la misma forma, todo igual. Y uno era más bonito que otro porque uno tenía más medallas en la pared que otro, o tenía mejor corbata que el de al lado, ¿cierto? Pero no había más sustento desde un punto de vista de negocio en efectivamente la diferenciación. Y ahí es donde yo dije que hay una oportunidad enorme de construir diferenciación, de crear algo distinto. Y ahí parte, digamos, la voluntad de crear un prestador de servicios legales alternativo para Latinoamérica, porque efectivamente era algo que no se estaba explorando y era algo que sí ya estaba empezando a madurar con bastante éxito en los mercados más desarrollados. ¿Y qué sentís que son los puntos diferenciadores de Alster en relación a lo tradicional, digamos? Varios. El primero, y son los puntos que he tratado de realzar habitualmente en cualquier modelo de prestación de servicios legales alternativos, pero primero, propiedad, ¿cierto? La propiedad está vinculada a personas que incluso no son abogados. Yo soy el único abogado dentro de la propiedad en una sociedad donde somos 3 socios, ¿cierto? Los otros son empresarios. Segundo, nombre, el branding, el posicionamiento, ¿cierto? Yo no quería que esto se llamara Harry Compañía, tenía que ser algo distinto, que representara efectivamente algo completamente distinto. Tercero, producto. Uno de los factores más críticos y más relevantes en el proceso de diferenciación es que tu producto sea distinto. Y ese producto se diferencia no porque dejemos de prestar servicios legales, que hasta el día de hoy todavía los prestamos, sino porque tenemos un portafolio de soluciones diferenciadas. Tenemos tecnología, tenemos consultoría de legal operations, tenemos una red de talento flexible en donde hacemos secondments, ¿cierto?, profesionalizados con talento on demand y prestamos servicios legales con una mirada y una ejecución distinta, porque le metemos ingeniería, le metemos tecnología y eso hace que efectivamente ese servicio también sea diferenciado. Entonces, como te decía, producto. Tercero, infraestructura. La infraestructura tradicional, ¿cierto?, de la pirámide en oficinas de varios metros cuadrados construidos, en donde tienes un impacto dentro de tu estructura de costos, en donde eso pesa casi un tercio habitualmente, ¿cierto?, de tu total de ingresos, por decirlo así. Es una estructura que creía podía ser en cierta medida prescindida y reemplazada en cierta medida por la tecnología, ¿cierto? Y eso también era bastante, digamos, novedoso. Tercero o cuarto o quinto, ya no sé en qué voy, el talento. El talento era fundamental. ¿Pero por qué? Porque sigo estando inserto dentro de la industria de servicios profesionales, por lo tanto no puedo prescindir del talento. Sin embargo, la manera de relacionarme con el talento sí puede ser distinta. Y la oportunidad que puedo darle a talento que está desaprovechado puede ser un tremendo valor. Y ahí parte nuestra red de talento flexible.
en épocas en donde todos decían, pero este se pegó en la cabeza porque está dando flexibilidad. ¿Qué significa la flexibilidad para un abogado? ¿Cierto? La posibilidad de que la working mother, ¿cierto?, esté desde su casa trabajando un par de horas al día. Eso no funciona en el sector legal. Mito destruido. Me costó muchos años destruirlo, pero mito destruido. Es el mejor talento, el más comprometido, el que mejor trabaja por resultado, no por quemar minutos u horas en un computador, con un tremendo incentivo de prestarle o agregarle valor al cliente, porque no está pensando en que tiene que meter 8 horas al día en un sistema para eventualmente facturarlas, ¿cierto? Y porque además tuvo la oportunidad de trabajar y compatibilizar la vida laboral y profesional. Claro, algo innovador hace 10 años atrás, sin duda innovador hace 10 años atrás, en la industria de servicios legales. No, lo confirmó la pandemia, lo recontraconfirmó la pandemia, ¿cierto? Pero tuvo muchos anticuerpos, tanto en los clientes como eventualmente en el mismo, digamos, sector legal, ¿cierto? Decían, esto no funciona, la calidad se va a ver afectada, ¿cierto? La rotación del talento va a afectar la relación con el cliente. Pero todos esos elementos se construyen con metodología, es decir, es perfectamente corregible cualquiera de esas distorsiones potenciales que pueden existir, ¿cierto? Con metodología, con el diseño de un modelo adecuado y, evidentemente, con algo de riesgo. Pero si uno no toma el riesgo, tampoco genera cambios. Así que yo diría que esos son como componentes que generan diferenciación. Andrés, me quedé enganchado, hablabas de esta metodología y esta tendencia y los talentos, y hablabas de resultados, ¿no? Yo vengo como pensando hace rato y siempre en realidad fui bastante crítico de la facturación por hora del abogado, ¿no? Pero digo, ¿vos coincidís que está verdaderamente en crisis ese sistema? Digamos, si pensamos en la automatización, pensamos en la eficiencia de tiempo, pensamos en los resultados. ¿Vos realmente coincidís que realmente está esa estructura de facturación está, digamos, en alta crisis? No, No. aun cuando lo he dicho en algunas ocasiones que sí. Pero hoy día, ¿por qué creo que no está en crisis? Creo que no está en crisis de forma generalizada. Creo que la gran problemática que ha tenido el mercado de servicios legales desde la óptica de la demanda, perdón, de la oferta, ¿cierto?, de quienes prestamos servicios dentro de la industria de servicios legales, es la ausencia de segmentación. Ese es el principal factor, ¿cierto?, que ha hecho de que seamos una industria quizás prehistórica, en el sentido de que nos ha costado modificar, digamos, la estructura del mercado, ¿cierto? Y esa ausencia de segmentación se manifiesta en varias cosas. Se manifiesta en las cuestiones que dijimos, que son la diferenciación en las propuestas de valor. Se manifiesta en la ausencia de distintos tipos de actores dentro de esa misma estructura de demanda, de oferta, que está ofreciendo distintas cosas a distintos tipos de necesidades, ¿cierto? Y esa ausencia de segmentación también se manifiesta en el pricing. Yo creo que la hora facturable o el valor del tiempo es precisamente una buena manera de valorizar el tiempo cuando es el tiempo de un individuo el que está siendo monetizado. Es decir, si es que yo soy un recurso escaso y el único recurso que tengo para poder entregarte un servicio es el tiempo del que yo dispongo para estar leyendo un documento o eventualmente, ¿cierto?, preparando un alegato, ¿cierto?, o estando en una reunión contigo para eventualmente lograr el éxito de una negociación de un M&A. Básicamente lo que sucede, si es que yo soy el único recurso disponible, es que tengo un costo de oportunidad enorme, porque no puedo estar en otra reunión haciendo exactamente lo mismo. Tengo que estar 100% enfocado en hacer eso. Y ese costo de oportunidad, si es que la manera de monetizarlo que tengo está dado básicamente porque tengo que darle un precio a ese costo de oportunidad, y eso se traduce en que mientras estoy contigo no puedo estar con otro, entonces eso para mí es tiempo, ¿cierto? Y el tiempo es el recurso más escaso y más valioso que cualquier individuo tiene. Por lo tanto, ¿puedo cobrarte por el tiempo que a ti te dedico? Sin duda puedo dedicarte el tiempo y cobrarte por el tiempo que te dedico. Pero es distinto cuando resulta que yo no estoy trabajando para ti, o están otros trabajando para ti, o eventualmente no estamos hablando de tiempo, sino que estamos hablando de un resultado particular, en donde decimos, ¿sabes qué? No es el tiempo del psicólogo atendiendo, digamos, al paciente, ¿cierto?, en uno a uno, en una sesión en el diván, ambos conversando sobre su realidad, sino que lo que estamos buscando es que este proyecto salga adelante, obtenga su financiamiento, el bono se emita, y para eso yo tengo una estructura de soporte con montones de otros recursos,
no tan solo Andrés Jara. Entonces, la respuesta del no a tu pregunta sobre la crisis de la hora facturable es que yo creo que la hora facturable sigue siendo un modelo de monetización válido si es que lo que tú quieres son minutos de Andrés Jara, ¿cierto? O de Matías, ¿cierto? Pero no es la respuesta correcta, ¿cierto? Y obviamente sí debiera estar en crisis si es que de lo que estamos hablando es que estamos usando otros recursos para resolver otros tipos de necesidades. Y ahí viene la segmentación, ¿cierto? Entonces, si es que yo estoy analizando, y tú lo sabes muy bien por los negocios en los que tú estás involucrado, pero si es que yo estoy trabajando con causas masivas, utilizando intensamente tecnología para lograr un resultado, etcétera, etcétera, ¿cierto? De cobranza, de recupero, lo que sea que tenga que potencialmente hacer, ya no tengo un costo de oportunidad del tiempo del individuo que está haciendo el trabajo, porque ya no tengo solamente individuos haciendo el trabajo. Y ahí es donde yo digo, obviamente, no tiene ni un sentido que haya un cobro por hora en ese tipo de situaciones. Sí, sí, sí. Coincido, es un buen punto de que generalizarlo por ahí no es lo más apropiado. Tal vez, digamos, en un proceso de segmentación, yo siempre cuento una experiencia. Mi hijo más chico, un día, digamos, se me ocurrió decirle, te voy a pagar 5 pesos por cada hora que vos estás sacándole hojas a la pileta. Y un día miro por la ventana y lo veo que lentamente iba sacando hoja por hoja. Entonces digo, Sí, ¿qué estás haciendo? Y no, si me estás pagando por hora, yo prefiero hacerlo de esta manera, gano más plata, obvio. ¿no? Entonces coincido que efectivamente, digamos, hay que segmentarlo, no hay que caer. Pero a mí es algo que honestamente, tal vez por mi idiosincrasia de gestionar volúmenes importantes y con estructuras y con tecnología, me cuesta un poco esa metodología, pero coincido. Pero contame, Hay, me hay, estabas... un, hay una cita, Matías, de un libro, de estos clásicos libros como de la industria de servicios legales de Richard Susskind, de los Sí, primeros libros de Tomorrow los primeros, Lawyers. está Tomorrow Lawyers, está The End of Lawyers al principio, ¿cierto? Y él tiene una cita que yo siempre la rescato, de hecho la tengo en algunas láminas cuando me toca hacer charlas y conferencias. Mira, si es que quien está llamado a romper la ineficiencia es quien se beneficia de la propia ineficiencia, no tiene ningún incentivo a romper la ineficiencia. Exacto, exactamente, tal ¿Entiendes? cual. Es así, es Entonces, así. entonces al final, claro, eso es cierto, y creo que está muy relacionado con la cultura de la innovación y por qué quizás puede ser o no difícil innovar, ¿cierto? Pero, pero yo rescato eso. Pero nuevamente vuelvo a la segmentación. Yo creo que Sí, sí, el drama estructural era la ausencia, sí, porque creo que ha sí, ido sí. cambiando, la ausencia de segmentación. Sí, Andrés, contame de tu otro hijo de Kia Technology. ¿Qué es y qué estás haciendo ahí? Kia Tecnología es una empresa de software que nosotros desarrollamos principalmente para resolver algunas preguntas que yo creía y sigo creyendo que los equipos legales de las empresas deben resolver y para los cuales creía que no habían muchas soluciones disponibles. ¿Cuáles son esas preguntas? El poder responder preguntas como ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuánto de aquello hago? ¿Qué recursos utilizo para hacer de aquello? Eventualmente, qué velocidad tengo para ejecutarlo, cómo distribuyo los recursos para atender las necesidades potencialmente del negocio, con qué áreas del negocio interactúo habitualmente y qué naturaleza de requerimientos recibo de dichas áreas. ¿Por qué creo que las respuestas a esas preguntas son relevantes? Porque las respuestas a esa pregunta me permiten a mí distribuir presupuesto, diseñar estructuras de soporte, entender el ritmo del negocio, pero además de eso las oportunidades de parametrización, automatización y tomas de decisiones y asimismo también lograr eficiencias. Entonces, al final yo creo que llamémoslo así, la misión, el rol del líder de un equipo legal dentro de una empresa está muy marcado por tener las respuestas a esas preguntas. Y creía que no tenía las herramientas para poder responderlas y eso da obviamente el inicio a esta aventura de desarrollar software para lograr entregar una herramienta que permitiera resolver. Qué interesante y qué tan necesario es una herramienta, ¿no? Porque los abogados estamos tan seteados de una manera tan antinegocio a veces, ¿no? Y tan antiproceso, tan anti mirada corporativa, tan anti tanto, que clave una herramienta innovativa en este aspecto, ¿no? Y ahora después te voy a hacer una pregunta de cómo romper, digamos, las barreras de innovación y cómo poder llegar al entendimiento del protagonista del sector legal. Pero quiero, hablando de sector legal, estoy convencido de que vos sos uno de los pioneros en el impulso de Legal Tech en Latinoamérica.
digamos, te lo dije varias veces y te agradezco por eso, porque honestamente has iluminado a muchos como yo en entrar en este mundo de Legal Tech, de la innovación en el sector legal. Y te pregunto, ¿qué otra cosa estás haciendo además de estos dos proyectos y bebés que tenés en el mundo de Legal Tech en Latinoamérica? Sí, en general, a ver, hoy día yo estoy trabajando mucho en el ámbito de la consultoría, apoyando a la introducción de tecnología en distintos equipos legales. ¿Ya? Es una de las cosas que realmente me entretiene. Y para poder apoyarlos, me veo obligado a no tan solo tener mi única solución, sino tener un portafolio potencial de soluciones. Por lo tanto, uno de los factores críticos de éxito de cualquier buen consultor es tener acceso a las herramientas con las que tus consultorías se pueden potencialmente implementar. Entonces, un porcentaje de hoy día de mi tiempo está destinado a construir ese portafolio de soluciones de una manera agnóstica, ¿cierto? Para poder atender las necesidades potenciales de mis clientes. Eso en primer lugar, y eso es algo a lo que le aboco algo de tiempo, porque eso me permite estar explorando, probando, ¿cierto? E iterando con distintos tipos de soluciones tecnológicas independiente de su origen, digamos, es decir, sean desde la India, China, Europa o Estados Unidos, me da lo mismo, o Latinoamérica, ¿cierto? Entonces estoy permanentemente buscando y tratando de encontrar y probar distintas soluciones, hoy en día evidentemente muchas de ellas marcadas por la inserción o la incursión de la inteligencia artificial, para ver de qué manera puedo llevarlo a casos, digamos, de uso reales y con eso eventualmente resolver necesidades. Eso es una de las cosas. Lo segundo, hemos lanzado un par de alianzas y estamos construyendo otras que permitan efectivamente desarrollar capacidades y lo que yo siempre he dicho, uno de los grandes desafíos que tienen estos modelos de prestación de servicios legales alternativos, María, es el hecho de que el sustento del éxito muchas veces está dado por dos grandes elementos. Primero, footprint regional, es decir, que tengas la capacidad de escalar a nivel, digamos, de más allá de tu propia jurisdicción, cuando tu jurisdicción es pequeña, que recordemos que Chile es una jurisdicción muy pequeña, ¿cierto? En comparación con otras jurisdicciones. Y lo segundo, que no tan solo, digamos, es el ámbito geográfico, es el volumen. Muchos de estos trabajos están asociados a altos volúmenes, ¿cierto?, de datos, de documentos, para poder darle efectivamente un mejor unit economics, ¿cierto?, una mejor razón de negocio. Y esos volúmenes, nuevamente, es difícil acceder a ellos si es que tú no tienes una mirada bastante más globalizada de las necesidades y atiendes a clientes con necesidades más globalizadas. Entonces, mucho de mi trabajo también está orientado a lograr esa construcción, ¿cierto? Después de haber ya construido algo con bastante solidez dentro de mi propio localidad, por decirlo así. Sí, tal cual. Y un poco te voy a hacer, digamos, una pregunta más compleja. Yo creo, ¿cómo estás viendo este proceso de transformar a los abogados? Te hago varias preguntas en una. ¿Ves que es más difícil ese proceso hacia la innovación en el sector legal en abogados in-house o abogados externos? Y en ese marco, digamos, ¿crees que la barrera cultural es una de las principales barreras o hay otras barreras que están involucradas en ese proceso? Eh, sí, son preguntas complejas de responder, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. A ver, primero, respecto de esta necesidad o el estado más bien de transformación, llamémoslo más que transformación, quizás evolución, ¿cierto?, del abogado. Yo creo que hoy día una de las grandes carencias que tenemos como profesionales es que si bien hemos tenido la capacidad de sobrellevar muchos años y adaptarnos durante muchos años a distintas realidades, distintos ciclos económicos, distintos ciclos políticos, etcétera, etcétera, y eso hace notar de que somos una profesión extremadamente resiliente, ¿cierto? Hay algo que sin duda nos ha costado mucho. Y eso que nos ha costado mucho es subirnos a esta ruta de la transformación digital. Y eso es indudable. Y esto no se habla solo en Chile, se habla en los seminarios globales a los que también me toca asistir en otras latitudes. Por lo tanto, no estamos solos, ¿cierto? En el sentido de que en Latinoamérica no es que estemos más atrasados que el mundo. Claro, tenemos unos pasos más atrasados, pero la realidad y la dificultad está igual. Correcto. Y la gran pregunta es, ¿por qué esa dificultad? Y yo digo, bueno, una de las causas quizás principales de esa dificultad es que tenemos un modelo de incentivos
llamémoslo así, muy asociado, ¿cierto?, a el exitismo profesional, en donde somos muy cultivadores del ego profesional, en donde gran parte de nuestra educación, desde la formación inicial, está asociada a qué tan bien me fue frente al resto, qué tan solitario fuiste en ese camino, ese individualismo del tipo que da un examen oral frente a toda la aula de, digamos, compañeros en las espaldas y una comisión de profesores al frente. Y para sacarse un 7, evidentemente, o si se saca un 7, recibe una ovación del público en general. Eh, y quizás lo único que hizo fue repetir muy bien las cosas que había memorizado. Entonces, yo creo que hay un problema estructural en la manera en cómo nosotros conceptualizamos el aprendizaje y la formación del profesional. Y eso, mientras no trabajemos en ello, que es mi gran preocupación, porque mi gran preocupación no está en que después de eso podamos quizás modificar nuestras mentes, adquirir un mindset digital si es que nos educamos sobre ello. Mi gran problema hoy día creo que está en que veo muy bajo interés en desarrollar, ¿cierto?, profesionales con miradas más integrales. Muy bajo interés. Y seguimos con algunas generaciones liderando finalmente la formación profesional que siguen bajo ese concepto muy tradicional, ¿cierto?, socrático, del derecho romano, digamos, como su sustento, y de la repetición de la norma como eventualmente, ¿cierto?, su principal activo. Yo creo que si es que no somos capaces de superar eso, tenemos un problema estructural y son otros profesionales los que van a llegar a hacer ruido en nuestro mercado, ¿cierto? Sí, no quiero, creo que da para No, otro episodio, horas. horas, porque sé que has estado dando charlas en algunas universidades y la verdad es que yo creo, mira, te cuento una experiencia muy cortita. La vez pasada estaba en un colegio de abogados dando una charla de inteligencia artificial y derecho, hablando un poquito de eso a noveles matriculados de ese colegio. Y cuando termino se me acercan los chicos y empiezo a decir, pero nos vamos a quedar sin trabajo. Es decir, a mí te juro me da ganas de matar a las universidades de que cómo puede ser que gente nativa digitalmente pasaron por la facultad y destruyeron lo mejor que tenían. Entonces me parece que hay un déficit tan, pero tan grande en las aulas de derecho, y es un trabajo tan importante que hay que hacer que, bueno, que da para otra charla, ¿no? Pero realmente es indignante. Quiero terminar con esta pregunta y después te voy a hacer una pequeña encuesta vinculada un poco a lo que recién te decía. Andrés, ¿vos cómo te ves vos en, no sé, 5 o 10 años? Ay, Matías, yo te decía preparando este proceso de que probablemente es la respuesta que más me cuesta hoy día resolver. ¿Ah? Y es distinta la pregunta de cómo me veo como individuo a la pregunta de cómo veo mis empresas. Evidentemente las empresas quizás las puedo visualizar y digo, bueno, me encantaría que esto sea de tal manera, surjan, tengan un futuro regional, crezcan, se fusionen, asocien con otros y sigamos construyendo, ¿cierto? Una mirada estratégica empresarial. Pero ¿cómo me veo yo? La verdad que es un proceso de exploración que estoy en pleno proceso, por decirlo así, sin una respuesta clara. Pero si me quisiera aventurar, y como que en cierta medida, como decimos en Chile, quemar el potito, ¿cierto? Que significa como poner las manos al fuego y tratar de dar alguna intuición de hacia dónde uno va. Yo diría que mucho de mi futuro está asociado precisamente a compartir estas experiencias y ayudar a que muchos que quizás han pasado por procesos similares a los que yo he pasado o tienen inquietudes similares a las que yo he pasado, sean capaces de construir esos nuevos mapas. Por eso que hablo de la geografía y del mapa, ¿cierto? Yo estoy convencido, y bastante convencido, de que nuestro entorno social cambió después de la pandemia. Y todavía estamos en un efecto postraumático. Y esa revolución industrial de la que todos hablábamos antes también terminó. Y estamos en un proceso de transición que no sé cuánto va a durar, pero en donde muchas de las formas tradicionales expiraron, donde expiró el estilo McKinsey, donde expiró la corporación tradicional, en donde expiró incluso esta novedad, ¿cierto?, del trabajo remoto o esta novedad, ¿cierto?, de la inclusión, la equiparidad de género, etcétera. Para mí son todos discursos ya obsoletos. Lo que sucede es que seguimos en esa inercia porque no sabemos qué cresta hacer hacia adelante. Entonces, mi sensación es que la sociedad cambió
Y si es que la sociedad cambió, uno tiene que cambiar. Y para eso, evidentemente, mucho de lo que yo veo como mi rol es que, dado que me hago estas preguntas, dado que he vivido estas experiencias, quizás puedo contribuir mucho más allá que simplemente con una empresa o un negocio en generar esas conversaciones. ¿En qué formato? Todavía no lo descubro. Quizás voy a escribir un libro, bueno. Quizás me voy a dedicar más a hacer más charlas y más conferencias, pero ya incluso saliendo del aspecto legal, porque yo creo que hay muchas cosas que expiraron y todavía no nos damos cuenta que expiraron. Y eso se refleja mucho en los negocios, se refleja, digamos, en la sociedad, se refleja en el mundo político, y todavía están todos navegando por un terreno que no saben hacia dónde van. Esa es mi sensación. Pero qué lindo que tengas una mirada puesta en generar un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Que me parece que eso está muy bueno y es muy loable. Y siguiendo un poco que hablabas de la revolución y hoy que estamos todos atravesados por la revolución de la inteligencia artificial, te voy a hacer una pequeña encuesta que después, a través de una inteligencia artificial, por cierto, vamos a fin de año a exponer los resultados. Y te quería preguntar, Andrés, ¿vos crees que la inteligencia artificial es, si me tenés que decir alguna de las opciones, está bastante sesgado, te digo, ya varios me dijeron, me tenés que dar una respuesta y si querés algún comentario. Entonces, ¿crees que la inteligencia artificial es, 1, peligrosa, 2, revolucionaria, 3, solo una moda? 2. Perfecto, revolucionaria. Ok, peligrosa no. No. No, perfecto, bien, me gusta. 2, ¿qué implica la inteligencia artificial para un abogado? ¿Me ayudará en algunas tareas? ¿Me va a reemplazar? 3, ¿me permitirá ser mejor abogado? 4, en mi caso no creo que cambie nada. 2, pero con un comentario. Me va a reemplazar, pero no me va a reemplazar como persona. Va a reemplazar muchas de esas actividades que no tienen ningún sentido que yo esté haciendo. Y por lo tanto, no es que me vaya a ayudar simplemente, que vaya a ser una herramienta adicional, ¿cierto? Yo siempre, en general, cuando hablo de inteligencia artificial generativa en particular, digo, bueno, lo que nos dieron fueron superpoderes, sin duda, ¿cierto? Tenemos que aprender a usar los superpoderes. Eso es nuestro deber mínimo. ¿Ah? A mí me gusta mucho la American Corporate Council, perdón, la American Bar Association, en su código de conducta, ¿cierto? Tiene esta obligación que dice, oiga, sabe que los abogados tenemos un deber en distintos niveles de mantener una cierta calidad. Uno de ellos es el duty of tech, por decirlo así. No podemos no usarlo. Si está ahí, tenemos la obligación de hacerlo porque tenemos que mejorar básicamente el servicio a quienes nosotros prestamos servicio. Y eso es cierto. Es decir, nos da superpoderes, nos hace un upgrade, nos permite un upgrade, ¿cierto? Pero va a reemplazar sí o sí muchas de las actividades que tradicionalmente fuimos entrenados para ejecutar. Y eso es indudable, ¿cierto? Y ahí es donde yo digo sí, nos va a reemplazar, pero no en un 100%. ¿Va a reemplazar un alto porcentaje de lo que hacemos? Sí. Entonces la gran pregunta luego de eso es, bueno, ¿y qué debemos hacer entonces hacia adelante? Y dónde debemos focalizar nuestros esfuerzos, nuestro aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué herramientas debemos adquirir para enfrentar ese futuro? Y ahí es donde nuevamente volvemos a los orígenes de lo que estamos conversando. Sí, sé que yo digo medio en chiste, medio en serio, cuando me dicen que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, yo digo, el que nos va a reemplazar es el que sabe usar, el que sabe promptear mejor la inteligencia artificial, no la inteligencia Claro, artificial, ¿no? claro. Y la última es, este proceso de transformación, ¿qué te genera? 1, adrenalina, 2, preocupación, 3, indiferencia. No, adrenalina absoluta. Qué bueno. Yo creo, Matías, tú que me conoces ya algo, yo respiro adrenalina todos los días. A mí me fascina hacer lo que hago. Me fascina generar tensión, me fascina crear, digamos, me fascina construir, me fascina hacer cosas nuevas. Y yo creo que hoy día estamos frente a ese mundo fascinante, mucho más abierto, mucho más accesible. Sí, mira, sabes que para cerrar, a mí me sorprende y lo que disfruto mucho en esto que estamos haciendo es que también digo que lo genera, la tecnología en sí mismo, que es cómo nos une, ¿no crees que hay como un espíritu colaborativo
mucho más intenso ahora. Todos aquellos que que somos entusiastas de generar iniciativas de innovación en el sector legal, es como que hay un ambiente, una sensación de que hay un espíritu colaborativo mucho más profundo, ¿no? Y creo que en algún punto es gracias a la tecnología también. Sin duda. Yo creo que es un catalizador, Sí. es un acelerador, genera momentum. Nuestra misión probablemente es que ese momentum no se diluya. Esto no debe ser como la curva de Gartner, digamos, de llegar al hype y después de eso que simplemente se normalice. Yo creo que hay una gran oportunidad de que utilizando el momento en el que estamos podamos crear esos cambios que tanto hemos predicado y perseguido que se generen dentro de nuestra industria. Así que sí. Buenísimo, Andrés. Y para terminar, te voy a decir la última pregunta, que para nosotros es la más importante, que esta va a alimentar la base de datos que después vamos a analizar con la inteligencia artificial, que es, espero que tal vez vos después lo podrías reemplazar con algo parecido en tu país, pero ¿qué preferís? Atención con esta pregunta. ¿Qué preferís? ¿Dulce de batata o dulce de membrillo? A mí me encanta el dulce de membrillo. Así que... Bueno, ¿sabes qué te tengo que decir? A mí me encanta el dulce de batata y viene palo y palo. Hay mucha gente que después lo complementa, empieza a agregarle algunos otros condimentos, me empieza a invitar a compartir algún postre. Así que bueno, nos quedamos con que a vos te gusta más el dulce de membrillo entonces. Andrés, y es porque no he probado el otro, Matías, así que vas a tener no que lo invitarme a probaste. probarlo. Ahí está. El próximo hacemos un asado con el postre vigilante argentino, que es batata y fresco y batata. Eso. Andrés, un placer enorme charlar este rato con vos. De verdad, siempre iluminás a todos los que te escuchan, así que de verdad te agradezco un montón y seguramente nos vamos a estar viendo muy pronto. Gracias, amigo. Muchas gracias por el espacio. Gracias por escucharnos. Esto fue un episodio más de Legal Tech Hoy, el podcast de Dasa Legal Tech. Si te gustó, compartilo, poné me gusta y suscríbete. Si querés conocernos más, ingresá a dasalegaltech.com. Soy Matías Fischbeck y hasta el próximo episodio. Chau.